Imagina un mundo donde criaturas colosales, misteriosas y aterradoras han dejado de ser solo mitos para convertirse en algo más cercano a la realidad. Desde los bosques sudamericanos hasta las profundidades heladas del océano Antártico, estos seres han sido capturados en cámara, dejando a muchos sin aliento. Exploraremos 10 encuentros impactantes, desde el avistamiento de un troll gigante hasta la aparición del escalofriante Ningen en los océanos. Prepárate para adentrarte en un recorrido donde lo imposible parece tomar forma ante nuestros ojos, desde los místicos trolls de Europa hasta el legendario Godzilla. Número 1. La criatura detrás de la reportera. En algún lugar de Sudamérica, en lo profundo de un bosque que parece sacado de una película de terror, una reportera daba una entrevista en directo, hablando sobre temas que seguramente no imaginaba que pronto pasarían a segundo plano. A primera vista, no ocurre nada fuera de lo común. La reportera, frente a cámara, habla de manera profesional y segura, pero lo que nadie se esperaba era lo que sucedería justo detrás de ella. Algunos afirman que este vídeo, supuestamente grabado por una cadena de noticias, captó algo que las palabras de la reportera no pudieron describir. Al principio, si te fijas bien en el vídeo, no notarás nada fuera de lo común. Es el típico paisaje de bosque, tranquilo, con árboles que parecen susurrar secretos a los vientos del atardecer. Pero, si observas con atención detrás de la periodista, algo comienza a moverse entre los árboles. Algo que parece tener una forma diferente a la de cualquier animal que uno esperaría encontrar en un bosque. Los espectadores de todo el mundo quedaron perplejos al ver la grabación. Muchos comenzaron a especular sobre qué era esa criatura misteriosa que apareció detrás de la reportera. Algunos creen que se trataba de un gibón, una especie de primate que habita en lugares lejanos, y es conocido por sus largos y delgados brazos que le permiten balancearse entre las ramas con una agilidad extraordinaria. Tal vez solo era un gibón buscando algo de diversión frente a las cámaras, comentaron algunos espectadores, tratando de restar importancia al hecho. Pero otros no estaban tan convencidos de esta explicación. Los más escépticos comenzaron a plantear hipótesis más inquietantes. ¿Y si no se trataba de un gibón? ¿Y si era algo mucho más extraño? Algunos llegaron a afirmar que la criatura que se ve en el vídeo no pertenece a nuestro planeta. Según ellos, la criatura tiene una forma demasiado extraña para ser un simple animal terrestre. ¿Y si es un extraterrestre?, preguntaron algunos en los comentarios del vídeo que rápidamente se viralizó. La criatura parecía moverse con una ligereza extraña, casi flotando entre los árboles, lo que llevó a otros a pensar que el vídeo podría haber sido alterado con algún tipo de tecnología digital. Lo que resulta aún más inquietante es que, a pesar de la amplia difusión del vídeo, las autoridades no hicieron ningún comentario oficial sobre el avistamiento. El vídeo se mantuvo en el ámbito de la especulación popular, alimentando aún más el misterio en torno a la extraña criatura. Algunas teorías llegaron a afirmar que se trataba de un montaje o una broma elaborada por aficionados a la animación digital. Sin embargo, los defensores de la autenticidad del vídeo apuntan que fue transmitido en vivo y, por lo tanto, no habría tenido tiempo de ser manipulado. Pero la historia no termina ahí. Los más apasionados por el misterio continuaron investigando y descubrieron que la zona en la que fue grabado el vídeo tiene una rica historia de avistamientos extraños. En décadas anteriores, otras personas habían reportado haber visto figuras humanoides moviéndose entre los árboles en las profundidades del bosque. Estos avistamientos habían sido rápidamente descartados por las autoridades como meras ilusiones o interpretaciones erróneas de animales salvajes. Pero ahora, con el vídeo de la reportera circulando en Internet, muchos se preguntaban si las historias de criaturas misteriosas eran algo más que simples leyendas urbanas. Número 2. El misterioso Godzilla de Filipinas. Imagina estar en una tranquila tarde en la costa, disfrutando del sonido de las olas, la brisa marina y la calma que solo un entorno tan sereno puede ofrecer. Un grupo de amigos en Filipinas hacía precisamente eso. Estaban relajados, algunos charlando mientras otros observaban los barcos que navegaban bajo la luz de la luna llena. Todo parecía en paz, hasta que algo increíble sucedió, algo que cambiaría el tono de esa plácida tarde para siempre. Entre risas y conversaciones, una figura gigantesca comenzó a emerger del agua. Los hombres, sin entender bien qué estaba ocurriendo,
empezaron a filmar, porque claro, ¿quién no lo haría en una situación como esa? Pero lo que vieron a través de la lente de la cámara era tan asombroso que en lugar de huir, se quedaron grabando, quizás hipnotizados por la enorme presencia que emergía ante sus ojos. La criatura era gigantesca, como sacada directamente de una película de ciencia ficción. De hecho, quienes vieron el vídeo después lo describieron como la aparición de Godzilla, el legendario monstruo japonés que ha aterrorizado ciudades y enfrentado a otros gigantes en la pantalla grande. Pero esta vez, no era una película, o al menos, eso es lo que quería creer el grupo que grabó el avistamiento. ¿Qué más podía ser? Una criatura de semejante tamaño y presencia no podía ser nada más que Godzilla enojado, emergiendo de las profundidades del océano. Las imágenes, aunque intrigantes, son confusas. Se ven barcos en el horizonte y una luna llena iluminando el paisaje, pero la figura que aparece del agua es lo suficientemente imponente como para robar toda la atención. Los hombres que grababan estaban asombrados, y aunque las teorías sobre si lo que veían era real o no comenzaron a surgir de inmediato, una pregunta seguía en el aire. ¿Cómo algo tan grande podría estar allí sin que nadie más lo hubiera visto antes? Para algunos escépticos, la respuesta es simple: efectos especiales o una manipulación digital. Argumentan que no es posible que una criatura tan colosal exista sin que se hayan dado cuenta antes. Además, las preguntas comienzan a multiplicarse. ¿Por qué seguir grabando en lugar de salir corriendo? Si algo tan enorme emerge del océano, ¿quién en su sano juicio se quedaría tan cerca? Sin embargo, para los que quieren creer, la historia es mucho más emocionante. ¿Qué pasaría si realmente existieran criaturas gigantes como Godzilla, escondidas en los rincones más profundos del océano? Después de todo, la ciencia nos dice que el océano es uno de los territorios menos explorados del planeta. Cada año se descubren nuevas especies, algunas de las cuales parecen sacadas de cuentos fantásticos. Entonces, ¿por qué no podría haber un Godzilla? El vídeo fue subido a internet, donde rápidamente se volvió viral. Los comentarios no tardaron en dividirse entre los que estaban convencidos de que la grabación era auténtica y los que pensaban que era una simple broma bien elaborada. Algunos usuarios de internet señalaron que la criatura no parecía moverse como un animal real. Otros, sin embargo, argumentaron que su tamaño y la manera en que emergía del agua eran demasiado reales para ser una simple animación. Algunos expertos en fauna marina opinaron sobre el avistamiento, intentando ofrecer explicaciones más lógicas. Se llegó a sugerir que lo que se veía en el vídeo podría ser una ballena, pero incluso esa teoría fue descartada por el tamaño descomunal de la criatura. Otros, un poco más abiertos a la idea de lo inexplicable, propusieron que lo que se veía podía ser una criatura marina, que aún no ha sido descubierta, alguna forma de vida gigantesca que habita en las profundidades del océano y que solo sale a la superficie en raras ocasiones. Número 3. El megaterio en Ciudad Valles, México. En Ciudad Valles, una pequeña localidad mexicana rodeada de paisajes montañosos y vegetación exuberante, lo último que sus habitantes esperaban era un encuentro con una criatura que parecía haber salido de las páginas de la prehistoria. Una tarde cualquiera, el tranquilo transcurso de la vida en esta ciudad fue interrumpido por un sonido que, según los testigos, era imposible de ignorar. Era un estruendo profundo que parecía provenir de las entrañas de una montaña cercana. Un rugido que dejó a todos atónitos y con el corazón acelerado. Los relatos de los habitantes describen que el sonido fue tan fuerte que las ventanas temblaron y algunas personas salieron corriendo de sus casas para ver qué demonios estaba pasando. Entre ellos estaba una mujer, cuyo esposo y su hijo habían estado trabajando cerca del lugar donde el sonido surgió. Preocupados, corrieron hacia la montaña, creyendo que se trataba de un deslizamiento de tierra o algún tipo de evento natural que, si bien no era común, tampoco era algo fuera de lo posible en una zona montañosa. Sin embargo, lo que vieron fue mucho más sorprendente de lo que cualquier terremoto o alud pudiera haber causado. Cuando llegaron al lugar, en lo alto de la montaña, una figura gigantesca emergía entre los árboles. Era algo que ninguno de ellos había visto antes, algo que parecía salido de los cuentos de terror o, quizás, de los relatos que nuestros antepasados nos contaban para mantenernos alejados de los bosques en la noche.
Algunos describieron la figura como un monstruo, mientras que otros, más serenos pero igual de asombrados, dijeron que se parecía a un megaterio, el gigantesco perezoso terrestre que habitaba América del Sur hace miles de años. ¿Podía ser posible? Los expertos insisten en que el megaterio, una criatura de tamaño descomunal y con una apariencia imponente, se extinguió hace mucho tiempo, pero las personas en Ciudad Valles no estaban tan seguras. Lo que vieron no era solo una sombra o una figura borrosa en el horizonte. Era una criatura gigantesca que se movía lentamente entre los árboles, tan grande que incluso las ramas más altas parecían doblarse bajo su peso. Uno de los testigos, un hombre que logró sacar su teléfono para tomar una fotografía, describió el momento como aterrador y fascinante. Afirmó que la criatura tenía un pelaje espeso y oscuro, y sus garras eran tan largas que parecían poder arrancar de raíz cualquier árbol. La imagen que capturó, aunque no muy nítida, fue suficiente para que las autoridades locales se interesaran en el asunto. La policía llegó al lugar poco después de que la criatura desapareciera en el espesor del bosque, pero no encontraron rastros claros de lo que había sucedido. No había huellas, no había ramas rotas ni señales evidentes de que algo tan grande hubiera pasado por allí. A pesar de esto, los relatos de los testigos eran consistentes. Todos describían a una criatura de tamaño descomunal, con un aspecto similar al del extinto megaterio. La historia rápidamente se extendió por la ciudad, y no pasó mucho tiempo antes de que los medios locales comenzaran a cubrir el insólito avistamiento. Mientras algunos lo tomaban como una simple curiosidad o un malentendido, otros comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la criatura no solo fuera real, sino que fuera una superviviente de una era antigua, escondida durante siglos en las profundidades de las montañas mexicanas. Las teorías iban desde una especie que había logrado evitar la extinción, hasta la idea de que el animal provenía de una dimensión paralela. Lo que añade aún más misterio a la historia es que no era la primera vez que los habitantes de Ciudad Valles reportaban avistamientos de criaturas extrañas. En el pasado, algunos habían mencionado haber visto figuras enormes moverse entre los árboles, pero sus relatos siempre fueron desestimados como meros productos de la imaginación o del cansancio de una jornada laboral en los campos. Esta vez, sin embargo, el sonido, la foto y la cantidad de testigos hicieron que la historia se tomara mucho más en serio. Incluso hubo quienes comenzaron a organizar expediciones improvisadas para buscar más señales de la criatura en las montañas cercanas. Aunque, por supuesto, nadie esperaba realmente encontrarse con algo de semejante tamaño, la emoción de la aventura y la posibilidad de ser testigos de algo increíble impulsaron a varios habitantes a explorar los bosques por su cuenta. Número 4. La araña gigante de Croacia. El año 2010 fue testigo de un evento que dejó a la tranquila comunidad de Rogoznica, en Croacia, sumida en el pánico. Una tarde cualquiera, todo comenzó de manera normal en este apacible municipio, donde los días transcurren sin mayores sobresaltos. Sin embargo, lo que iba a ocurrir esa noche marcaría un antes y un después en la historia del lugar. Y es que, en medio de la tranquilidad, algo completamente inesperado y aterrador apareció de la nada, rompiendo el sosiego habitual de los residentes. Todo comenzó con un vídeo amateur que, desde su publicación, ha causado revuelo en Internet. En la grabación, se ve a una criatura descomunal que, según muchos, es una araña gigantesca. La imagen es borrosa en algunos momentos, pero lo que se muestra es lo suficientemente claro como para causar escalofríos a cualquiera. La criatura, de un tamaño descomunal, aparece de detrás de una colina y comienza a avanzar, moviéndose con una velocidad inquietante. Según testigos, la araña era tan grande que su sombra cubría casi toda la colina, y al verla, la gente enloqueció. Lo que hace que este vídeo sea aún más perturbador es la reacción de los animales de la zona. Según los habitantes de Rogoznica, justo cuando la araña apareció, los animales comenzaron a huir despavoridos. Perros, gatos e incluso aves dejaron de lado su habitual rutina y corrieron en dirección contraria a la gigantesca criatura. La atmósfera que se vivió esa noche fue de absoluto terror. Las personas gritaban y corrían tratando de escapar de la zona, mientras que algunos, en lugar de huir, se quedaron mirando asombrados, incapaces de procesar lo que estaban viendo.
La leyenda cuenta que la araña no era una criatura común, sino el resultado de un experimento fallido. Algunos creen que en algún laboratorio secreto, ubicado cerca de Rogoznica, se realizaron pruebas con radiación o productos químicos que afectaron el tamaño y comportamiento de los insectos. Según esta versión, la araña fue producto de una mutación, lo que explicaría su descomunal tamaño. Otros, en cambio, aseguran que la criatura había estado viviendo en las profundidades de la Tierra, ocultándose de los humanos, hasta que decidió salir a la superficie por alguna razón desconocida. En el vídeo, se puede observar cómo la criatura avanza entre la multitud y se aproxima a un pequeño grupo de pescadores que, en ese momento, estaban disfrutando de una jornada tranquila en el puerto. Los pescadores, al ver la enorme criatura, se sintieron aterrorizados, pero en lugar de huir, algunos comenzaron a maldecir, pues la aparición de la araña gigante hizo que los peces que estaban atrapando huyeran rápidamente. Esa maldita araña nos ha arruinado el día. Swing se escucha gritar a uno de ellos en el vídeo, mientras otros intentan alejarse del agua lo más rápido posible, pero la situación se volvió aún más seria cuando, según se relata, las autoridades locales decidieron tomar cartas en el asunto. La policía llegó rápidamente al lugar, seguida por miembros del ejército. Se desplegaron unidades especiales con equipo pesado, preparados para enfrentarse a la criatura. Sin embargo, lo que encontraron fue algo mucho más aterrador de lo que habían imaginado. La araña, lejos de asustarse o retroceder ante la presencia de las fuerzas de seguridad, avanzó sin dudar. Su tamaño, su rapidez y su ferocidad hicieron que los intentos de detenerla fueran en vano. Uno de los momentos más impactantes del vídeo es cuando la gigantesca criatura se enfrenta a un grupo de soldados. Aunque no está claro si la araña atacó a alguien, lo que se muestra es suficiente para poner los pelos de punta. Los soldados, sorprendidos por su tamaño, intentaron abrir fuego, pero pronto se dieron cuenta de que sus armas eran inútiles frente a semejante monstruo. Número 5. Siren Head, la criatura de Arabia Saudita. En noviembre de 2019, un youtuber conocido como X71N decidió hacer una exploración nocturna que cambiaría su vida para siempre. Estaba intrigado por unos extraños sonidos que provenían de un bosque cerca de su casa en Arabia Saudita. Para cualquier otra persona, estos misteriosos ruidos hubieran sido motivo suficiente para evitar el lugar, pero no para X71N. Con una mezcla de valentía y curiosidad, se armó con una linterna y su cámara, decidido a descubrir el origen de esos perturbadores sonidos. El vídeo comienza con X71N caminando por una carretera desierta, mientras la oscuridad se cierne a su alrededor. Los únicos sonidos que se escuchan son los de sus pasos y el ocasional crujir de ramas bajo sus pies. A medida que avanza, los sonidos se vuelven más inquietantes, como si algo estuviera acechándolo desde el denso follaje que lo rodea. De repente, se encuentra con una valla cubierta por una gasa y un cartel que dice claramente «Prohibido el paso». Para muchos, esta sería la señal de dar media vuelta y regresar a casa, pero no para él. Decide trepar la valla y adentrarse aún más en el bosque oscuro, mientras los sonidos se vuelven más agudos y perturbadores. Lo que ocurre después ha sido objeto de debate en Internet desde el día en que el vídeo fue publicado. Mientras avanzaba en la oscuridad, la linterna de X71N de repente ilumina algo extraño a lo lejos. En el horizonte se puede ver una silueta gigantesca, algo que no parece pertenecer a este mundo. Al principio, no está seguro de lo que ve, pero pronto se da cuenta de que ha encontrado algo mucho más grande de lo que esperaba. Ahí, en medio del bosque, aparece Siren Head, la famosa criatura humanoide con dos altavoces en lugar de cabeza. Siren Head, con su figura esquelética y su imponente altura, es una visión sacada directamente de las peores pesadillas. Los altavoces en su cabeza comienzan a emitir sonidos desconcertantes, sirenas de alarma, voces distorsionadas e incluso gritos que parecen venir de lo más profundo de los recuerdos más oscuros de cualquier persona que lo escuche. X71N, a pesar del miedo evidente que lo invade, logra capturar todo con su cámara, mientras la criatura comienza a moverse en su dirección. El momento en que Siren Head empieza a emitir sus sonidos es tan perturbador que cualquiera que vea el vídeo siente un escalofrío recorriendo su cuerpo. El youtuber,
A pesar de estar claramente asustado, sigue grabando mientras se esconde detrás de un árbol, esperando que la criatura no lo encuentre. Pero lo más inquietante de todo es que Siren Head no solo produce sonidos, también puede imitar voces humanas, y X71N pronto se da cuenta de que la criatura está utilizando las voces de sus seres queridos para atraerlo. Es en ese momento cuando comprende que está ante algo mucho más peligroso de lo que jamás pudo haber imaginado. Siren Head es conocida por utilizar sus sirenas para atraer a sus víctimas. Este ser se mezcla con su entorno, camuflándose entre los árboles y los postes de luz, haciéndose pasar por un objeto inanimado hasta que decide atacar. X71N, sin embargo, fue lo suficientemente astuto como para no caer en su trampa. A pesar de los sonidos tentadores que la criatura emitía, logró mantenerse escondido, capturando imágenes que aterrorizaron a todos los que vieron el vídeo. Lo más extraño del encuentro es lo que sucedió después. Tras unos minutos de tensión absoluta, la criatura parece perder el interés en él y se adentra en la oscuridad del bosque. El youtuber, claramente asustado, no tardó en huir del lugar. A pesar de su deseo de volver al día siguiente para investigar más, jamás se atrevió a hacerlo. En los días siguientes, no se subió ningún otro vídeo relacionado con Siren Head en su canal, lo que hizo que muchos de sus seguidores se preguntaran si el miedo lo había vencido o si algo más había ocurrido. Número 6. King Kong en Itzimból. En la pequeña localidad de Itzimból, lo último que los residentes esperaban era ser testigos de una escena que parecía haber sido arrancada directamente de una película de Hollywood. Las tardes en este lugar suelen ser tranquilas, con sus habitantes disfrutando de la serenidad que ofrece la vida lejos de las grandes urbes. Pero un día, algo fuera de lo común capturó la atención de una pareja que se encontraba disfrutando de un agradable paseo, y lo que grabaron ese día los dejaría perplejos, así como a todos los que vieron el vídeo más tarde. La historia comienza como cualquier otra. Una pareja feliz decidió tomarse un selfie en uno de los puntos más altos del pueblo, un mirador con una imponente vista de los alrededores. Con una torre al fondo, sonrieron para la cámara, listos para capturar un momento especial juntos. Sin embargo, lo que no sabían era que, justo detrás de ellos, una presencia mucho más grande y aterradora estaba a punto de arruinar su día. Justo en el momento en que estaban posando, una enorme figura comenzó a emerger desde detrás de la torre que aparecía en su foto. Al principio, ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pero cuando uno de ellos giró la cabeza y vio la gigantesca silueta, sus gritos no se hicieron esperar. Detrás de ellos, una criatura gigantesca, fácilmente reconocible por su forma simiesca, comenzaba a moverse lentamente hacia la torre. Era King Kong, o al menos eso es lo que parecían haber capturado en su cámara. La pareja no tardó en reaccionar, corriendo y gritando por las calles del pueblo, tratando de advertir a los demás de lo que acababan de ver. Mientras huían, algunos de los vecinos también comenzaron a notar la presencia de la criatura. Lo más sorprendente es que la torre, que parecía pequeña comparada con el monstruo, no fue tocada por el gigantesco simio. En lugar de atacar o causar destrucción, King Kong simplemente caminaba entre los árboles y edificios, como si estuviera explorando el área. El vídeo que la pareja grabó no tardó en volverse viral. Se podía ver claramente la gigantesca silueta de lo que parecía ser un simio moviéndose detrás de la torre. La criatura, aunque distante, era inconfundible. Tenía el mismo tamaño y proporciones que el legendario King Kong que todos conocemos de las películas. Lo curioso del caso es que la reacción de la gente en el pueblo no fue solo de miedo, sino también de asombro. Algunos, a pesar del peligro, sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a grabar desde lejos, tratando de capturar un vistazo de la gigantesca criatura antes de que desapareciera. Una de las cámaras de seguridad de la zona también captó al enorme simio. En las imágenes de la cámara se puede ver a la criatura caminando lentamente, casi con indiferencia, mientras algunas personas corren por las calles. Lo que sorprendió a muchos fue que, a diferencia de las películas, esta versión de King Kong no parecía tener intenciones de causar daño. En lugar de destruir todo a su paso, la criatura simplemente seguía su camino, como si estuviera buscando algo.
Los comentarios en el vídeo subido a internet fueron inmediatos. Algunos especulaban que lo que la pareja había captado era simplemente una animación digital muy bien hecha, un truco elaborado para ganar vistas y seguidores en redes sociales. Otros, sin embargo, estaban convencidos de que lo que habían visto era real. Los defensores de la autenticidad del vídeo argumentaban que no había forma de que una animación digital se viera tan bien integrada con el entorno y que la reacción de las personas en el vídeo era demasiado genuina para haber sido actuada. Pero la historia no termina ahí. Según otros residentes de Itzimból, esa no fue la única vez que vieron a la criatura. En los días siguientes, algunas personas afirmaron haber visto al gigantesco simio desde la distancia, moviéndose por las colinas cercanas al pueblo. Aunque no hubo reportes de daños o ataques, la presencia de King Kong seguía generando miedo entre los habitantes, quienes temían que en cualquier momento la criatura pudiera volverse violenta. Número 7. El troll gigante del norte de Europa. Los trolls siempre han sido parte del folclore del norte de Europa, criaturas mitológicas que habitaban en las montañas, rocas y bosques, acechando a los viajeros desprevenidos. Estas enormes y feísimas criaturas eran conocidas por su brutalidad y por su capacidad para asustar incluso a los más valientes. A lo largo de los siglos, las historias de trolls se transmitieron de generación en generación, adornadas con relatos de cómo devoraban humanos o destruían pueblos enteros cuando se enfadaban. Sin embargo, hasta hace poco, los trolls no eran más que personajes de cuentos, o al menos eso creíamos. En una noche fría y sombría, en algún lugar de los vastos bosques escandinavos, un grupo de excursionistas decidió aventurarse en una ruta que no figuraba en los mapas turísticos. Su objetivo era explorar una serie de cuevas ocultas que, según los lugareños, albergaban secretos antiguos. Habían escuchado las leyendas sobre trolls, pero como muchas personas hoy en día, no las tomaban en serio. Para ellos, todo era una aventura emocionante, una forma de escapar de la rutina y enfrentarse a la naturaleza en su forma más cruda. El camino hacia las cuevas era traicionero, con pendientes escarpadas y árboles que parecían cerrarse sobre el grupo, como si quisieran mantener a los intrusos fuera. A medida que se adentraban más y más en el bosque, notaron un silencio antinatural. Los pájaros habían dejado de cantar, y el viento, que antes soplaba entre las ramas, parecía haberse detenido por completo. La atmósfera comenzó a cambiar, y lo que antes parecía una emocionante expedición ahora se sentía como una trampa. Finalmente, llegaron a la entrada de la cueva. Era una abertura enorme en la base de una montaña, oscura y profunda, como si la naturaleza misma hubiera decidido crear un refugio para algo inmenso. Uno de los excursionistas sacó una linterna y, con cierta vacilación, entraron. Al principio solo vieron lo que uno esperaría: rocas, estalactitas y estalagmitas que adornaban el interior de la caverna. Pero pronto notaron algo fuera de lo común. En una de las paredes había marcas profundas, como si algo hubiera rascado la roca con garras gigantes. El grupo se detuvo, sintiendo que algo no estaba bien. Fue entonces cuando escucharon el primer gruñido. No era el sonido de un animal común, era algo más profundo, más aterrador. Era el tipo de sonido que hace que tu corazón se acelere y te haga querer salir corriendo, pero el grupo estaba demasiado asustado para moverse. Desde las sombras más profundas de la cueva, una figura comenzó a emerger. Era inmenso, mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Un troll, tal y como lo describían las leyendas. Tenía una piel gruesa y rugosa como la piedra, con un rostro deformado que parecía haber sido tallado en roca hace siglos. Sus ojos, aunque pequeños en comparación con su gigantesca cabeza, brillaban con una malicia primitiva. El troll se movía torpemente, pero cada paso resonaba como un trueno en la cueva. Sus manos, grandes como troncos de árboles, tenían uñas tan largas y afiladas que fácilmente podrían haber desgarrado cualquier cosa a su paso. El grupo no esperó a ver qué más podía hacer esa criatura. Sin dudarlo, corrieron de vuelta por donde habían venido, escuchando los pasos pesados del troll retumbando detrás de ellos. Por suerte, lograron salir de la cueva y adentrarse nuevamente en el bosque, pero el troll no los siguió. Como si hubiera una especie de barrera invisible, la criatura se detuvo en la entrada de la cueva, gruñendo y golpeando las rocas con sus puños enormes. Número 8.
Slenderman, captado en cámara. Es uno de esos personajes que comenzó como una simple leyenda urbana en los rincones más oscuros de Internet, y sin embargo, se ha convertido en una figura aterradora que ha dejado huella en la cultura popular. Este ser, alto y delgado, con una apariencia espectral y sin rostro, ha aparecido en múltiples relatos de terror, pero ¿es posible que lo que comenzó como una creación ficticia haya cobrado vida? Un vídeo reciente parece sugerir que sí, y ha dejado a más de uno con los pelos de punta. Todo comenzó cuando un padre decidió llevar a sus hijos a jugar a un parque infantil en las afueras de la ciudad. Era una tarde soleada y tranquila, el tipo de día perfecto para relajarse mientras los niños corrían por los columpios y toboganes. El padre, como muchos hoy en día, llevaba consigo una cámara para grabar los momentos especiales con sus hijos. Sin embargo, lo que estaba a punto de capturar no era precisamente un recuerdo feliz. En el vídeo, todo comienza de manera normal. Los niños juegan y ríen mientras el padre los filma. Sin embargo, en el fondo, algo comienza a moverse. Al principio, es solo una figura borrosa entre los árboles, algo que fácilmente podría ser ignorado. Pero a medida que avanza el vídeo, la figura se vuelve más clara, y pronto queda evidente que no se trata de una persona cualquiera. Ahí, de pie, inmóvil, se encontraba una figura alta y delgada, observando desde la distancia. El padre no se dio cuenta de inmediato de la presencia de la figura. En su lugar, siguió grabando a sus hijos mientras disfrutaban del parque. Pero aquellos que han visto el vídeo aseguran que la figura no se mueve como una persona normal. No hay duda de que lo que está en el fondo del vídeo es Slenderman, con su traje oscuro y su silueta inconfundible. Finalmente, uno de los niños señala hacia los árboles, advirtiendo a su padre de algo. Es entonces cuando el hombre enfoca la cámara hacia el lugar donde la figura había estado. Pero para su sorpresa, Slenderman ya no estaba ahí. La figura había desaparecido tan rápido como había aparecido. El padre, confundido, camina hacia los árboles, pero no encuentra nada. Es solo cuando revisa el vídeo más tarde que se da cuenta de lo que había capturado en cámara. El vídeo rápidamente se volvió viral, y no pasó mucho tiempo antes de que Internet estallara en debates sobre su autenticidad. Algunos sostienen que el vídeo es real y que Slenderman fue captado en la vida real, acechando a los niños en el parque. Otros argumentan que no es más que una broma bien elaborada, utilizando efectos especiales para añadir la figura al fondo. Sin embargo, lo que hace que el vídeo sea especialmente aterrador es la reacción genuina de los niños, que claramente ven algo extraño en el parque antes de que la figura desaparezca. Slenderman fue creado en 2009 como parte de un concurso de fotografía, donde los participantes debían crear imágenes aterradoras utilizando programas de edición digital. La imagen original de Slenderman mostraba a una figura alargada y sin rostro, de pie en el fondo de una fotografía, mientras unos niños jugaban desprevenidos. La imagen se volvió viral rápidamente, y lo que comenzó como una simple ficción se transformó en uno de los mitos más espeluznantes de la era moderna. Desde entonces, ha habido cientos de historias, vídeos y hasta juegos basados en Slenderman. Pero este vídeo parecía traer la leyenda al mundo real. A lo largo de los años, ha habido múltiples avistamientos reportados de Slenderman en diferentes partes del mundo. Algunos dicen haberlo visto en bosques, acechando desde la oscuridad, mientras que otros afirman haberlo visto en áreas urbanas, siempre manteniéndose en las sombras, observando pero sin actuar. Sin embargo, la mayoría de estos avistamientos no han sido captados en cámara, lo que hace que este vídeo en particular sea tan inquietante. Número 9. Cartoon Cat en China. Es uno de esos personajes que, al igual que otros monstruos modernos, nació en los oscuros rincones de Internet. Pero esta vez fue visto en la vida real. O al menos eso es lo que asegura un misterioso vídeo grabado en algún lugar del sur de China. La leyenda de Cartoon Cat se ha expandido rápidamente gracias a su origen en el mundo de los creepypastas, esas historias de terror que circulan en línea, donde se habla de un gato de dibujos animados que tiene la capacidad de cambiar de tamaño y forma. Pero este no es un simple personaje de caricatura. Su cuerpo de goma elástica lo hace aún más terrorífico, pues puede estirarse y moverse de manera antinatural.
Todo esto puede sonar como la trama de un viejo dibujo animado de los años 20, pero lo que ocurrió en China dejó a muchos sin palabras. El protagonista de esta historia es un hombre que, en un paseo nocturno por el bosque, decidió explorar una zona que los lugareños evitaban por completo. Se dice que la gente de la región creía que el lugar estaba maldito, y aunque no se conocían detalles exactos, la atmósfera del sitio, combinada con los rumores, era suficiente para disuadir a cualquiera de acercarse. Sin embargo, este intrépido aventurero no tenía miedo de lo desconocido, y con su cámara lista, decidió capturar lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad. El vídeo comienza de manera bastante tranquila. El hombre camina entre los árboles, alumbrando con su linterna mientras comenta que había escuchado ruidos extraños días antes y que estaba decidido a descubrir qué los causaba. Todo parecía una típica aventura nocturna, pero pronto la situación cambió drásticamente. Mientras enfocaba su linterna hacia el horizonte, algo comenzó a moverse. No era un animal común. Lo que veía no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. En la distancia, entre los árboles, una figura grande y sombría comenzó a acercarse. La primera reacción del hombre fue quedarse inmóvil. No estaba seguro de lo que veía, pero a medida que la criatura se acercaba, sus peores miedos se hicieron realidad. La criatura, de una altura descomunal, tenía una sonrisa exagerada y unos ojos inmensos, vacíos y perturbadores. Era una figura que, a pesar de parecer un dibujo animado, no pertenecía a este mundo. La extraña figura se movía de manera antinatural, como si su cuerpo estuviera hecho de goma, estirándose y encogiéndose a voluntad. Era Cartoon Cat, o al menos eso es lo que las personas que vieron el vídeo creen. Este monstruo, que se dice tiene habilidades maleables, se acercaba lentamente al hombre, mientras éste intentaba no hacer ruido. Las imágenes del vídeo muestran claramente a la criatura caminando hacia él, con sus enormes extremidades flexibles y su característica sonrisa aterradora, que parece crecer cada vez más. En un momento dado, el hombre pierde el equilibrio y cae, pero logra capturar unos segundos más del monstruo antes de que las imágenes se distorsionen. Aquí es donde el vídeo se vuelve aún más aterrador. Justo cuando Cartoon Cat está lo suficientemente cerca como para que la cámara lo enfoque claramente, la imagen comienza a distorsionarse, como si algo interfiriera con la grabación. Las luces se apagan momentáneamente y lo último que se escucha es la respiración agitada del hombre, quien parece estar huyendo. Después de eso, la pantalla se vuelve negra y el vídeo termina abruptamente. Sin embargo, lo más inquietante de todo es que, según el relato del hombre, apenas pudo escapar del lugar con vida. Número 10. El Ningen, la criatura submarina de los océanos antárticos. Los océanos, vastos y oscuros, son uno de los grandes misterios de nuestro planeta. Aunque los avances científicos han permitido que exploremos muchas de las profundidades marinas, se estima que solo un pequeño porcentaje ha sido realmente investigado. En medio de estas aguas profundas y gélidas, al sur del planeta, en las heladas costas de la Antártida, existe una leyenda que ha cobrado fuerza en los últimos años. El Ningen, una criatura marina de proporciones gigantescas que algunos aseguran haber visto en las heladas aguas del sur. La historia del Ningen comienza con relatos de tripulaciones de barcos de investigación japoneses que, mientras navegaban por el océano Antártico, comenzaron a avistar algo extraño. En las tranquilas aguas heladas, a la luz de la luna, notaron una forma blanca que parecía moverse lentamente bajo la superficie. Al principio, pensaron que se trataba de un iceberg o tal vez de una ballena, pero a medida que la figura se acercaba más, quedó claro que lo que estaban viendo no se parecía a ningún animal conocido. El Ningen, como lo describen quienes dicen haberlo visto, es una criatura enorme, con un cuerpo blanco y liso, y con una longitud que puede variar entre 20 y 30 metros. Tiene una forma que recuerda vagamente a la de un humano, lo que ha llevado a algunos a llamarlo la criatura humana del mar. Su nombre, Ningen, proviene precisamente de la palabra japonesa para humano. Sin embargo, lo que hace que esta criatura sea aún más aterradora es la apariencia de su rostro. Se dice que el Ningen tiene ojos y boca, aunque sin características claramente definidas, lo que le da un aspecto casi fantasmal.
Uno de los avistamientos más famosos ocurrió en 2006, cuando una expedición de un barco de investigación japonés capturó imágenes de algo que parecía moverse bajo el agua. Los miembros de la tripulación estaban estudiando la fauna marina, pero lo que captaron no se parecía a ninguna criatura previamente documentada. La figura, blanca y enorme, pasó cerca del barco antes de sumergirse nuevamente en las profundidades. Aunque la grabación es borrosa y de mala calidad, los que la han visto aseguran que es suficiente para demostrar que el Ningen existe. Desde entonces, ha habido varios otros reportes de avistamientos similares en las aguas antárticas. Algunas tripulaciones afirman haber visto grandes formas blancas moviéndose bajo el hielo, mientras que otras dicen haber encontrado rastros de lo que podría ser una criatura gigantesca que dejó marcas en los témpanos de hielo a su paso. Aunque los científicos han sido cautelosos al respecto, argumentando que podría tratarse de algún tipo de ballena o de una nueva especie de animal marino, muchos creen que el Ningen es una criatura única, desconocida para la ciencia. El misterio del Ningen ha llevado a todo tipo de especulaciones. Algunos creen que podría ser una especie que ha vivido en los océanos antárticos durante siglos, escondida de los ojos humanos por las inhóspitas condiciones de la región. Otros sugieren que podría tratarse de una criatura extraterrestre que ha encontrado refugio en las profundidades del océano. Incluso hay teorías que dicen que el Ningen podría ser una forma de vida mutante, el resultado de experimentos o contaminaciones que han afectado la fauna marina. Uno de los aspectos más intrigantes de la leyenda del Ningen es que, a pesar de los numerosos avistamientos y testimonios, no existe ninguna prueba concluyente de su existencia. ¿Es el Ningen real? Esa es una pregunta que sigue sin respuesta, pero una cosa es cierta. Los océanos de nuestro planeta aún guardan muchos secretos, y es posible que uno de ellos sea una criatura que se parece a nosotros más de lo que podríamos imaginar.